Buenos días a todos, yo soy Gabriela Fanucci Ávila, soy licenciada en Trabajo Social, soy la coordinadora del Programa de Servicio Social Universitario de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Jujuy. Me encuentro aquí junto a todos ustedes para concretar una de las tantas actividades que venimos realizando desde el año 2020 en el marco de campañas de prevención, de visibilización y de desnaturalización de complejas situaciones problemáticas que atraviesan a nuestra sociedad y a nuestra comunidad. En este caso puntual, para hablar específicamente de las situaciones de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Creemos como primera cuestión, como lo dije recién, que para poder prevenir hay que poder visibilizar y hay que poder desnaturalizar. Esto no es nada sencillo. Por supuesto, hablar de abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes, lo que antes llamábamos abuso sexual infantil, no es nada grato, no es nada ameno, no es nada fácil. Pero para abordar estas cuestiones hay que, como nos gusta decir, poner sobre la mesa esto, discutirlo, debatirlo y no hacer la mirada hacia el costado. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Que el abuso sexual infantil implica un delito, pero debemos ir mucho más allá y tener en claro que implica una de las peores formas de violencia contra los niños, niñas y las adolescentes, ¿sí? Que implica complejas situaciones de vulneración de derechos basadas en relaciones desiguales de poder. Los niños, las niñas y los adolescentes se ven afectados, sufren durísimos daños, muchas veces irreparables, tanto en el aspecto físico como el aspecto psíquico, como el aspecto moral, ¿sí? Hay otras cuestiones también que debemos mencionar. Por ejemplo, que si bien en la mayoría de los casos el abusador es un hombre, es decir, un varón, hay muchos otros casos en que hay abusadoras mujeres, ¿sí? Esto debemos decirlo porque es así. También debemos tener en cuenta que las niñas de más de 5 años son estadísticamente quienes están expuestas mayoritariamente a situaciones de abuso sexual. Ocurre también que en la mitad o más de los casos, las víctimas sufren el abuso de manos de alguien que ellos conocen. Además, en 3 de 4 casos, el abusador forma parte del círculo de confianza de ese niño, niña o adolescente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que muchas veces públicamente se conoce, que suele ser el abusador un integrante de la familia, que suele ser el abusador el profesor o la profesora del club, de algún deporte, un vecino, un compadre, alguien, como dije recién, que forma parte del círculo de confianza. Porque precisamente esto es una de las cuestiones que utiliza el abusador, que no se vaya a sospechar, no se vaya a pensar que con esta persona puede estar en algún tipo de riesgo, ¿sí? Después, un aspecto que con frecuencia nos preguntan es cómo podemos sospechar si algún niño, niña o adolescente está siendo víctima de abuso. Lo primero que tenemos que decir es que no hay una receta específica y que indefectiblemente si identificamos ciertas cuestiones, sí o sí estemos hablando de un abuso. Pero sí hay cuestiones a las que debemos estar atentos, ¿sí? ¿Con qué tiene que ver esto? Con el hecho de que si de forma repentina hay cambios sumamente significativos en lo que eran las prácticas y las conductas habituales de los niños, niñas y adolescentes, debemos estar atentos. Algo está pasando allí. Puede ser una situación de abuso. Por ejemplo, si un niño que siempre era extrovertido, hablaba, se reía, era muy activo, de repente manifiesta una conducta retraída o de repente tiene estallidos de angustia o de repente se lo ve muy ansioso o
todo lo contrario, se lo ve totalmente exaltado a un niño que solía ser tranquilo, ¿sí? Si un niño, niña o adolescente empieza a manifestar que no quiere quedarse con algún adulto en particular, que no quiere asistir a la casa de determinado familiar o de determinado amigo, o de repente no quiere ir al club y antes le gustaba mucho hacerlo y no quería faltar, debemos indagar qué está pasando ahí. También, si empiezan a manifestar o tienen un conocimiento sexualizado inapropiado para la edad, por ejemplo, con las conductas, con los lenguajes, ¿sí? Que, como les digo, no se corresponden con lo que debieran saber y entender en su edad, también debemos prestarle atención a esto, ¿sí? A su vez, otro aspecto que también se debate mucho y genera mucha angustia en la familia es por qué el niño, la niña o el adolescente no habló de la situación de abuso. Bueno, lo primero que hay que hacer es pensar, como ya dije, que el abuso implica relaciones desiguales de poder. Entonces, el abusador ejerce su poder en relación a su víctima para que la víctima no hable de estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, utiliza el miedo. Le plantea que si habla, por ejemplo, se va a seguir repitiendo lo que ocurre, o que estas prácticas las va a realizar, por ejemplo, con sus hermanos menores, o les plantea que las personas que lo quieren, la mamá, el papá, los abuelos, los tíos, su familia, sus amigos, lo van a dejar de querer. Por otro lado, busca que la víctima se sienta cómplice de lo que hace. Por eso utilizan expresiones como nadie va a entender lo que hacemos, esto que hacemos lo hacemos porque nos queremos. Entonces, de alguna manera, vuelve al niño corresponsable de estas prácticas abusivas. Por supuesto, nunca en ninguna circunstancia un niño, niña o adolescente es responsable, siempre es la víctima. Pero en estos juegos de poder, estas son algunas de las estrategias que los abusadores utilizan. Por lo tanto, cuando se devela una situación de abuso sexual, cualquiera sea la instancia de develamiento, nunca hay que acusarlo al niño, nunca hay que retarlo, nunca hay que llamarle la atención por qué no habló antes, nunca hay que cuestionarlo porque no dijo, sino todo lo contrario. Hay que poner en juego lo que llamamos la escucha activa, en la cual el niño tiene que sentirse contenido, apoyado, respetado, sostenido por quien lo escucha. Y nunca, aunque sea sin intención, culpabilizarlo, ¿sí? Y para ir finalizando, la otra cuestión que nos parece sumamente pertinente plantear es que para prevenir no solo debemos hablar del abuso sexual los adultos, sino que también tenemos que hablar con los niños, las niñas y los adolescentes, en términos de lo que ellos puedan entender claramente, pero por ejemplo hay que plantearles desde pequeños la importancia de que su cuerpo es de ellos, que el cuerpo es algo privado, que nadie debe tocar mi cuerpo ni obligarme a que yo lo toque de una forma que no me gusta o a que toque, observe el cuerpo de los demás. Por ejemplo, enseñarles que si se encuentran en una situación como esta, pueden hablar, que griten, que pidan ayuda, que avisen, que nadie los va a culpar, que siempre les vamos a creer y que siempre vamos a tratar de cuidarlos. Por ejemplo, también hay que trabajar en relación a las sorpresas y a los secretos, a enseñarles que hay secretos buenos y que hay secretos malos. Por ejemplo, un secreto bueno es si estamos preparando una fiesta para alguien y todavía no puede enterarse. Pero un secreto malo es si alguien me pide que le oculte a mi familia y a quienes me quieren algo que me han hecho y que yo no quería, ¿sí? Como decía al principio, hablar de abuso no es fácil, sino todo lo contrario, pero es lo que debemos hacer para contribuir también desde el lugar en el que cada uno de nosotros nos encontramos, para prevenir y en la manera de lo posible también erradicar y o minimizar cualquier tipo de práctica abusiva
contra nuestros niños, niñas y adolescentes que he nombrado muchas veces, porque no tenemos que perder de vista que son sujetos plenos de derecho y que todos somos responsables de su integridad y de su interés superior. Muchísimas gracias por haberme escuchado, me despido de ustedes y los invito a vincularse con todas las actividades que desde la Secretaría de Extensión Universitaria y específicamente del Programa de Servicio Social Universitario estamos generando. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.